La mañana de NTN 24 continúa con el recuento de los hechos más importantes que marcaron el 2015. Más de 5.000 personas han muerto ahogadas durante los 2 últimos años intentando llegar a costas europeas. Otras 200.000 fueron rescatadas del Mediterráneo solo en este 2015. Esas son algunas de las cifras que reflejan el drama humano de quienes huyen de la violencia en Medio Oriente. Esta imagen del niño Aylan Kurdi abrió los ojos del mundo a una crisis que por meses pasó desapercibida. Más de 4 años de guerra en Siria han obligado al menos a 11 millones de personas a buscar refugio dentro y fuera del país. El cuerpo inerte de Aylan refleja la tragedia de la migración. Como él, más de 5.000 personas han fallecido en alta mar en estos 2 últimos años queriendo alcanzar las costas europeas. Pero no solo vienen de Siria, son iraquíes, libios y ciudadanos de países africanos y asiáticos azotados por el conflicto. Cerca de 200.000 han sido rescatados en aguas del Mediterráneo en lo que va del año. Otros miles buscan desesperados cruzar alambrados o tomar un tren para adentrarse en la Unión Europea, pese a los fuertes controles e inclusive la violencia policial que busca hacerlos desistir de sus intenciones. Una de esas víctimas es Osama Mohsen, quien logró rehacer su vida. Una zancadilla no se lo impidió, pero esta agresión evidenció las incontables barreras que él y sus compatriotas deben sortear. Es algo complicado, pues la zancadilla que me puso la periodista no fue exclusivamente para mí, sino para todo mi pueblo. Europa ha buscado unirse sin acuerdos unánimes para crear mecanismos de protección, aunque ahora sus decisiones simplemente podrían ayudar a menos del 0.2% de los necesitados de asilo. Las autoridades piensan que el problema debe combatirse en su origen. La comunidad internacional tiene que arreglar el tema de Siria, que es un país que ya lleva años en guerra civil, con 8 millones de personas desplazadas dentro de su propio país y otros muchos más que se han ido a Turquía, a Jordania y ahora a distintos países de la Unión Europea. Por tanto, eso es una prioridad de la política de Occidente. Una falta de política común de protección para migrantes ha sido la principal crítica de ONGs que exigen mayor compromiso para evitar que los refugiados sigan siendo, según ellos, solo una cifra más. Lo que es peor, fallan en tener una política que realmente resuelva la situación de los refugiados, ¿no? Lo que pasa es que no hay una política de asilo común, lo estamos viendo. De repente Hungría hoy saca medidas para controlar sus fronteras que implican que personas pueden ser encarceladas hasta 3 años de cárcel, refugiados, lo cual es ilegal. En segundo lugar, pues Alemania cierra y abre sus fronteras según el flujo. Polonia hace lo mismo. Por lo tanto, estamos viviendo una situación en la cual la respuesta es realmente decepcionante de los países de la Unión Europea, no a la altura de las circunstancias. Los refugiados se han tratado como cifras y no tanto como personas, teniendo en cuenta las situaciones en las que huyen. Hasta ahora son Alemania y Suecia los países que más posibilidad de refugio han ofrecido, un 47% del total de las solicitudes. Establecemos contacto en vivo en Londres, Inglaterra, con Nader Salah, analista político internacional y también periodista. Señor Salah, muy buenas tardes ya para usted y gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Lo escucha nuestra teleaudiencia en el continente americano. Muy buenos días, Jolie y Carol, y a todos los televidentes en América Latina y todos los que están escuchando este programa. Señor Salah, hablamos de más de 5.000 personas muertas en 2 años en ese intento por buscar un mejor futuro que al final para muchos de ellos y a quienes finalmente logran llegar tampoco representa un mejor futuro porque se enfrentan a situaciones como las que hemos visto en la frontera con Croacia, con Serbia. Le pregunto, en los últimos días el tema migratorio ha dejado un poquito pasar a estar como en segundo plano, mientras que cuando fue la impactante foto de Aylan Kurdi, el tema comenzó a ocupar las portadas de todos los diarios. Sin embargo, ahorita parece que la atención ya no está ahí, pero el problema sigue presente. Para el 2016, ¿a qué nos podremos estar enfrentando? Yo creo que el problema de la inmigración es un problema muy grave y es uno de los problemas que básicamente está azotando muchísimo a Europa. Y eso especialmente por lo que está pasando en la región, especialmente en Siria.
El flujo de la inmigración que está llegando desde Turquía y por gente desesperada que está intentando de pasar a Grecia y pasar por el otro lado a otros países europeos está azotando muchísimo aquí en Europa. La situación están intentando aquí de solucionar, pero en 2016 se espera que, claro, que este flujo un poquito se puede reducir, especialmente si hay una solución política de los problemas que están en el Oriente Próximo. Por ejemplo, si hay una solución política en Siria, de pronto podemos ver un menor flujo de inmigración, o de pronto en Irak también, o en Afganistán. Aunque el problema es que si existen esos problemas políticos, eso va a seguir y el flujo de la inmigración nunca va a parar. Algunos mandatarios de Europa han dicho que no hay manera de solventar esta crisis para estar recibiendo refugiados. Sin embargo, pues también han volteado un poco la atención a Rusia y Estados Unidos, que de alguna manera quieren ganar terreno en el contexto en Siria. ¿Cómo resolver esa crisis política que usted también hace mención cuando hay factores, hay países que están alejados de la región, sin embargo, que quieren tener un poder geopolítico en ella? Pues como yo he dicho, pues claro, aquí en la Unión Europea se ha buscado unas soluciones, entre ellas, por ejemplo, que se han puesto de acuerdo los líderes europeos de crear lo que se llama una fuerza europea para poder controlar la inmigración, para que los inmigrantes no pueden ir fácilmente pues entre los países europeos. También han hablado de suspender un poquito el estado Schengen para poder mantener esa situación en calma. Han hablado también de hablar de proporcionar o poner un número exacto para cada país para poder recibir, porque no puede ser, por ejemplo, que un país como por ejemplo como Francia que reciba a miles y otros países como Europa del Este que no quieren recibir nadie. Es una situación un poquito difícil porque eso también está cambiando muchísimo aquí la identidad aquí europea se está cambiando con la llegada de mucha inmigración, pero es una situación humanitaria y no se puede parar esto sin acabar con los conflictos que están azotando la región. Ahora, otro problema, porque si bien ya se están empezando a tomar medidas para frenar la llegada, lo cierto es que ya miles de ellos están en Europa y es un problema que hay que solucionar, como bien usted lo ha dicho. Sin embargo, nos llama la atención, por ejemplo, la semana pasada en España se celebraba con bombos y platillos la llegada de 18 refugiados, una cifra que parece mínima frente a los miles que esperan ser ubicados en Europa. Ahora, pero esta situación llega también en un momento de crisis dentro del continente europeo. ¿Están preparados los países de Europa para hacerse cargo de estos refugiados? Pues hay una obligación, claro, hay una obligación humanitaria para poder recibir los refugiados. Pero claro, esos refugiados, la mayor parte llega especialmente a Europa. La mayor parte, tú estabas hablando de miles, lo que pasa es que la verdad son mucho más. Por ejemplo, si estamos hablando del caso de Alemania, Alemania tiene cerca de 1 millón de inmigrantes que han llegado ahora mismo desde la frontera de Turquía. Los europeos han intentado de ayudarle a Turquía y ofrecerle como una ayuda hablando de una ayuda financiera para poder parar un poquito ese flujo de migración, porque no podemos descuidar el papel que está jugando Turquía, porque si la mayoría pasan desde allá, pues es más fácil que puedan pasar a otros países. Si nosotros solucionamos el problema desde su origen, se puede controlar la inmigración. Por ejemplo, España ha tenido una situación parecida. Si hablamos, por ejemplo, de la inmigración subsahariana, nos acordamos de que en los años anteriores, por aquí estamos hablando de 10 años atrás, había un flujo impresionante de una cantidad de inmigración que estaba llegando desde Marruecos, desde la subsahara. Ahora podemos decir que han podido controlar eso un poquito. Ahora
una situación que en Oriente Próximo, especialmente en Siria, Irak, Afganistán, está manipulando la situación ahora, y hay mucha gente que está llegando desde allí y no se puede controlar esa cantidad de gente, y ese es el problema. Muy bien, agradecemos a Nader Salah, analista político internacional y periodista, por habernos acompañado en la mañana de NTN 24.